La respuesta corta es sí. Pero como eso sería redundar en la decepción que todo autor causa cuando se tiene la ocasión de conocerlo de cerca, trataré de desarrollar ese sí. Y creo que la cuestión del título tiene que ver con lo primero que mencionaste, que no es anecdótico, no es baladí y no es solamente una cuestión curricular, la cuestión de la poesía, sino que es vertebral en la novela. Me refiero a que el título del libro proviene de una poeta, una de mis poetas preferidas, Emily Dickinson, que dijo, es una frase que tiene un cierto recorrido histórico, diría que se viralizó, solo que ocurrió en el siglo XIX y en el XX, que es: a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. La cita textual de Dickinson es "until it begins to shine", que es textualmente una traducción al castellano del título. Las razones son múltiples. En primer lugar, creo que se nos pasa por alto hasta qué punto es un gesto poético y no solo lexicográfico, lingüístico, filológico, el nombrar el mundo palabra por palabra hasta usarlas todas y hasta no dejar un solo concepto, objeto o idea sin nombrar. Este proyecto, que como muy bien lo llamaste tú, tenía algo de locura sublime. Una cosa es un diccionario y otra cosa es una persona escribiendo un diccionario. Los diccionarios habitualmente son una obra colectiva a lo largo del tiempo. El DRAE es un ejemplo magnífico y siniestro de ambas cosas. Diccionarios de autores, o en este caso de autora, hay muchos menos. De lo que tengo investigado, que siempre será parcial y tan infinito como el lenguaje mismo, me atrevo a suponer que estamos, y no se suele decir así, ante el caso de la lexicógrafa más importante de todos los tiempos en cualquier lengua y en cualquier época. Va de suyo, por supuesto, que es un hito dentro de la historia de la lengua castellana, pero es que no se me ocurre, no he podido encontrar un ejemplo semejante en ningún otro contexto lingüístico ni geográfico. La idea de dedicarle la debida atención, la paciencia, la delirante paciencia que le dedica María Moliner a cada palabra, y en general el fulgor que es producto del cuidado a una persona, a un objeto o a una palabra, me parece que define muy bien esa especie de alquimia poética mediante la cual una preposición era rutinaria hasta que le prestamos atención y empieza a brillar. Me has hecho acordar a cuando mi hijo descubrió las preposiciones y descubrió la A y empezó a intercalar la preposición A al principio, al final y en medio de cada frase a ver qué pasaba. Y nunca antes una vocal fue tan enigmática, tan sintáctica y tan completa como en aquella ocasión. Y algo de eso tiene escribir un diccionario. Pero más allá del acto que unen a Dickinson y a Moliner en cuanto a invertir la paciencia, el cuidado y la atención a cada palabra hasta descubrir, o quién sabe si recuperar su fulgor, la vida entera de María Moliner tiene algo de brillo tardío, de otoño estelar. Porque aunque María Moliner, como muy bien ha sugerido Care, y ahora abundaremos en detalles, en realidad fue fascinante sin diccionario, y esto, aunque parezca asombroso, daría para una novela su vida sin su diccionario, asombrosamente, porque no sabemos casi nada de ella, excepto su diccionario. Lo cierto es que alcanzó una notoriedad tardía, muy fugaz y un poco a regañadientes, porque Moliner estaba muy orgullosa de su diccionario, pero no le gustaba mucho la vida pública. Y supimos quién era María Moliner al borde de sus 70 años. Así que también hubo algo de entrega de toda una vida hasta alcanzar ese brillo, en este caso el de la propia autora. Pero además las figuras de Dickinson y de Moliner, que no me consta que tuviesen ningún vínculo directo, quiero decir, no me consta que María Moliner haya leído a Emily Dickinson, aunque me parece verosímil que lo hubiese hecho. En mi novela sí la lee. Todo apunta a que pudo leerla, por otros gustos, por su conocimiento de la lengua inglesa, por cierta tendencia a leer poesía en cierto momento de su juventud. Es muy probable que la leyese. Pero las dos tienen en común esta locura sublime de encerrarse entre las cuatro paredes del lenguaje. Dickinson era todavía una persona más reclusiva y menos sociable, por supuesto, pero las dos, de algún modo,
tendían a encerrarse, Moliner por la noche, para pensar cada palabra e incluso cada signo tipográfico, porque tanto la poesía de Emily Dickinson como el diccionario de Moliner en su edición original tienen como un código interno, sofisticado, sutil y extraño, donde cada asterisco, cada corchete tienen un significado propio. Así que hay algo también de reinventar el idioma exhaustivamente, y eso tienen en común la poesía, la infancia y los diccionarios. Es interesante lo de la locura porque cuando se suele hablar de doña María Moliner, a quien me cuesta mucho no sentir en este momento como mi abuela imaginaria, o cronológicamente hablando es más bien mi bisabuela imaginaria, se la suele retratar como una mujer enormemente práctica y sensata, que lo era, una persona con un sentido común desarmante, con una precisión y una claridad para todo, y no solo para las palabras, pero ese retrato no es falso, pero sí parcial, porque omite algo absolutamente fundamental y sin el cual no estaríamos hablando de ella, que es que hay que tener una especie de voluntad desmesurada y completamente fuera de escala, es decir, algún tipo benévolo y fértil de locura, para dedicar 16 años a partir de los 50, en plena dictadura franquista, a escribirte el diccionario de la lengua española tú solita. Ese emprendimiento que parecía imposible, y que en realidad era imposible, ya nos señala un tipo de persona y un tipo de, digamos, locura quijotesca que no pudo comenzar en 1950 con 4 hijos criados más una niña que perdió, 5 ya más cerca de la jubilación que otra cosa y en espera de criar a sus nietos. Tuvo que tener una genealogía, esa locura también. Como pista, podemos recordar que María escribió su diccionario en la calle Don Quijote, número 1, y por justicia poética esto no puede ser una casualidad. En efecto, algo quijotesco tuvo su emprendimiento y algo de esgrima a 2 manos, porque María no solamente tuvo que lidiar con la montaña del tiempo, el abismo del tiempo y la montaña del lenguaje, si somos geográficamente y poéticamente más precisos, había un abismo temporal porque era una empresa destinada a no terminarse, era un libro de arena, como diría Borges. Si hay un libro que no se puede terminar, es un diccionario así, hecho con fichitas en tu casa, mientras terminas de cuidar a tu familia y tienes tu propio empleo, porque doña María Moliner trabajaba por las mañanas como directora de la escuela en la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales, es decir, que no estaba ociosa ni mucho menos. Pero tiene lo que ella llamaba la melancolía de las energías desaprovechadas, que me parece un hallazgo sensacional, y las energías de doña María Moliner eran rozando lo sobrehumano. Pero digo que era una doble esgrima porque con una mano tenía que batirse a duelo, y de esto hablaremos ahora, minuciosa, incansable e ingeniosísimamente con el diccionario de la Real Academia Española, concretamente con su edición 18ª, es decir, la que se publicó en 1956, a los pocos años de María iniciar su propio diccionario. Es el diccionario que ella leía y releía a diario, lo anotó, discutió con él como nadie nunca ha discutido con ese diccionario, y no es el DRAE que está online, pasado por el tamiz del siglo XXI y de una muy tímida corrección política. Era un diccionario áspero de los años 50, en pleno franquismo, y sus definiciones no tenían desperdicio. Así que tuve la curiosidad de buscar ese diccionario, la edición que leyó María Moliner, y cotejarlo con su propio diccionario, con la edición original, que se publica en 2 tomos entre el 66 y el 67. Por si no fuera poco esto, escribir un diccionario entero mientras lees en paralelo otro diccionario entero y vives contestándole en la acepción que no figuraba en el DRAE. Contestar en el DRAE del 56 no quería decir desobedecer ni replicar. Tanta era la autoridad del diccionario de autoridades que no se podía contestar en el sentido de desobedecer. Y María incluye esta acepción que viene como cita junto a Emily Dickinson. Son las 2 únicas citas del libro, y para citarla textualmente y no meter la pata, dice: contestar, dice doña María, acepción usual
pero no incluida en el diccionario de la Real Academia Española. Se encarga de señalar ese hueco y dice: oponer a alguien objeciones o inconvenientes a lo que se le manda o indica. Ejemplito: haz lo que te dicen y no contestes. María Moliner estuvo 16 años contestándole al diccionario durante 80.000 palabras.